Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momento y voy a pedirle a mis hermanitos o a mi hermano que me apoya en la presentación. A través de la pantalla vamos a ver algunas diapositivas. Hoy en esta tarde, mis hermanos, quiero compartir un hermoso tema y le he titulado La red y el juicio en la iglesia. La red y el juicio en la iglesia. Y de la red que vamos a estar hablando es la red que se usa para pescar. Pero ¿qué tiene que ver la palabra de nuestro Dios con una red o el juicio en la iglesia? Mis hermanos, meditando en la alabanza que entonábamos, la última, dice que Jesús dejó toda su gloria, todo lo que tenía con su Padre, y vino aquí a la tierra en la búsqueda de cada uno de nosotros. Y terminaba en uno de sus versos, dice: y en esa búsqueda me encontró a mí, lo encontró a usted. Ese amor que nuestro Dios nos tiene a cada uno de nosotros y que lo manifestó a través de su Hijo al enviarlo aquí a la tierra. Ese es el plan divino de salvación de nuestro Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. En una ocasión, cuando le preguntaban a Jesús cuál era su propósito, él dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Si nosotros tomamos ese ejemplo, esas palabras muy dentro de nosotros y las hacemos propias, vamos a ser diferentes. O seríamos diferentes. Quizás no pensaríamos en hacerle mal a alguien, no pensaríamos en odiar a alguien, porque si a nosotros nos encontró nuestro Señor Jesucristo y nos trajo a sus pies, es con un propósito de seguir la obra de su Padre, traer más almas a los pies de su Hijo. Quiero que me acompañen a tener una lectura y lo vamos a hacer todos de pie en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 13. Y perdón, mis hermanos, porque aún la tos no me ha dejado. Y una vez más les digo, no estoy enfermo, solamente que no me quiere dejar la tos. Pero que eso no sea lo que impida hablar, compartir la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, nos vamos a poner todos de pie. Y vamos a darle lectura del versículo 47 al versículo 51. Mateo capítulo 13, del verso 47 al verso 51. Y todos juntos dice la palabra de nuestro Dios así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, coge de toda suerte de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados escogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 51. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: sí, Señor. Ocupen su lugar.
A través de esta lectura vamos a encontrar que el Señor Jesús ilustra esta parábola para poder hacer entender o para darnos a entender cómo es el reino de los cielos. Y en el último versículo, después de que Él les había dicho estas cosas, le pregunta a sus discípulos: ¿han entendido todas estas cosas? ¿Y qué contestaron ellos? Sí, Señor, sí las hemos entendido. Muy bien, después de haber tenido esta lectura, aquí entonces vamos a ver que nuestro maestro hace esa comparación del reino de Dios o del reino de los cielos a una red de pescar, a la que usan los pescadores para extraer a esos peces que muchas veces llegan al hogar de cada uno de nosotros. En algunos lugares pues es de la forma que la gente se alimenta, y de esa red es la que está haciendo mención Jesús, que el reino de los cielos es semejante a esa red. Pero ¿por qué el juicio en la iglesia? ¿Por qué yo le puse el juicio en la iglesia? Mis hermanos, muchas veces no alcanzamos a entender la voluntad de Dios ni su justicia, y comenzamos a hacer la nuestra, afectando el plan divino de salvación de nuestro Dios con nuestra forma de ser. No alcanzamos a entender cuál es ese propósito de Dios de haber enviado a su Hijo aquí a la tierra. Y cuando digo, a veces empezamos a hacer la nuestra voluntad, o empezamos a hacer el juicio nosotros mismos a nuestra forma de entender, venimos a afectar el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad. Es lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema, que tristemente esto pasa en el pueblo de Dios, tristemente esto pasa en la iglesia. Pero si tomamos aquellas palabras que yo decía de esta alabanza, si tomamos en cuenta lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús, que Él dejó todo, vino a buscarnos, y en su búsqueda, al encontrarnos, Él perdió su vida. Ese es el verdadero amor de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. El plan divino de nuestro Dios es lo que dijo Jesús allá en San Juan capítulo 17, verso 3. Pero esto es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Ese es el verdadero amor de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y yo creo que en muchos de ustedes ha llegado ese pensamiento, se han examinado, los que el Señor nos halló en una condición muy fea, pésima, donde creíamos que no teníamos perdón de Dios, donde creíamos que no merecíamos. Decía una persona: yo fui muy malo y no creo que Dios me perdone. Esto era cuando yo lo invitaba al templo, y me decía: yo no quiero ir porque a la casa de Dios no pueden entrar los malos, y no creo que Dios me perdone. Y muchos de nosotros, Dios nos encontró, el Señor Jesús nos encontró en esa situación, y cuando nos encuentra y Él empieza a trabajar en nuestra vida, empezamos a sentir y a pensar
que tiene que haber un cambio en mí, tiene que haber un cambio en nosotros. Ya no queremos ser igual. Si antes fui malo, quiero ser mejor, quiero ser diferente, porque ¿qué sentido tendría de que yo fui malo y Jesús me trae a sus pies y sigo siendo malo en la iglesia? No le encontraría ningún sentido. Tenemos que ser diferente. Pero como vamos a hablar de esta red que Jesús asemeja al reino de los cielos, vamos a ver que hay una gran enseñanza. Así que entonces en el verso 47 dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a la red. ¿Por qué es semejante a la red? ¿Qué función tiene esa red? ¿Qué es lo que hace esa red? ¿Alguien me podría ayudar o contestar qué es lo que hace una red cuando es aventada al mar? Toma de toda clase de peces, porque no va a tomar solamente los peces a los que el pescador quiere traer o agarrar o tomar, sino que la avienta y va a atrapar de toda clase de peces. Y una vez que ya está llena la red, ¿qué es lo que deben hacer? Sacarla del mar y llevarla a la orilla. Y en la orilla, ahí dice que se sientan y empiezan a escoger los peces buenos y los peces malos. Pero para que esa red pueda ser lanzada al mar, ¿qué es lo que se necesita? Tiene que haber hombres, ¿verdad? Pescadores. Así que entonces esa red que habla el verso 47 y que es semejante al reino de los cielos es el evangelio eterno de nuestro Dios. Es como esa red que se lanza a la mar, así la palabra de nuestro Dios es llevada a la humanidad que representa a ese mar, a esas poblaciones. Dice Apocalipsis, no perdiendo nuestra cita bíblica, en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6, y dice así: y vio otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Eso representa esa red, al evangelio de nuestro Dios, al evangelio eterno. Pablo lo dice también allá en Colosenses, en su capítulo 4, hace esta comparación. Dice así, en el verso 10 y verso 11, Colosenses capítulo 4, verso 10 y 11. Dice Pablo así: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión. Estos solo son los que me han ayudado en el reino de Dios y me han sido consuelo. Estos son los que me han ayudado en el reino de Dios. Jesús decía, el reino de los cielos es comparado a una red. Y esa red
es el Evangelio eterno, la palabra de nuestro Dios, la que un día llegó a nosotros y como esos peces nos atrapó y hoy estamos acá. Sigue diciendo en Lucas capítulo 17, esto es para corroborar que lo que decía Jesús es real. Capítulo 17 de Lucas, del verso 20 y 21, y dice así: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Desde ese momento que el Señor Jesús comienza su ministerio, esa red es comenzada a echarse a la mar, a la humanidad. El evangelio de salvación, el evangelio que traía buenas nuevas, es comenzado a llegar a las personas. Así que entonces a eso se compara el reino de Dios. Y cuando estas personas preguntaban: ¿cuándo va a suceder esto?, Jesús les dijo: el reino de Dios o el reino de los cielos entre ustedes está. La palabra de nuestro Dios ya había sido comenzar con la apertura del primer sello que nos habla Apocalipsis capítulo 5. Sigue diciendo entonces el verso 47. Dice: coge de toda suerte de peces. Y decíamos que esta red necesita que alguien la aviente a la mar. Y ese alguien debe de ser, o son personas. Esa red también simboliza o representa a personas. Y dice la palabra de nuestro Dios en Habacuc, capítulo 1, Habacuc, capítulo 1, dice así: verso 14 y 15. Y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que tienen Señor. Sacará a todos con anzuelo, cogerálos con su red y juntarálos en su aljerif, por lo cual se holgará y hará alegrías. Esos peces o estos hombres se comparan como a los peces de la mar. Y aquí dice que los sacará con esa red. Sigue diciendo en Jeremías capítulo 16, verso 16, estamos viendo la comparación que hace Jesús con esa red al reino de los cielos. Dice el capítulo 16, verso 16 de Jeremías: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte y de todo collado y de las cavernas de los peñascos. He aquí enviaré a muchos pescadores. Esta red necesitaba hombres que la aventaran a la mar para atrapar esos peces. Por eso se cumple la palabra dicha por los profetas en el capítulo 4 de Mateo. El Señor Jesús, conociendo cuál era la voluntad
de Dios, cuál era la voluntad de su Padre, cuál había sido su misión. Dice el capítulo 4 de Mateo, en sus versos 18 y 19. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venir en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Por eso el Señor Jesús hacía esta comparación a través de esta parábola. Muchas veces decíamos que nosotros en la iglesia, al no comprender la voluntad de Dios, al no examinarnos cuál es nuestra misión, cuál es el propósito de que el Señor me ha llamado, ¿por qué me tiene en su iglesia? ¿O por qué, siendo yo a lo mejor una de las personas más miserables de la tierra, tuvo compasión de mí y ahora pertenezco a su pueblo? Y cuando llegamos a la iglesia, a veces nos olvidamos o no queremos entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y así como dice que esta red, cuando atrapa todos esos peces, trae de toda clase de peces, y los pescadores lo tienen que sacar a la orilla para comenzar a escogerlos. Vamos a ver quién le toca hacer este trabajo. Y cuando decimos que desconocemos o a veces ignoramos la justicia de Dios y comenzamos a hacer la nuestra, es que cuando alguien de ustedes, alguien de los hermanos, alguien de los predicadores fue y predicó la palabra de nuestro Dios a personas, y así como esa red las atrapó y las trajo acá a la casa de oración, a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Los que ya tenemos más tiempo, a veces como que se nos olvida que un día también llegamos así, que un día, así como ese hermano, como esa hermana, también nosotros llegamos y empezamos a querer que este hermano, esa hermana, actúe con ese conocimiento que yo ya alcancé a adquirir. Quiero que sea así como yo pienso que es lo mejor. Y empezamos a hacer que esas almas que con dificultad aquellos pescadores pudieron atrapar, aquellas almas que aquellos hermanos les costó desvelos, visitas, para poderlas traer a los pies de Cristo. Nosotros que ya tenemos más tiempo en la iglesia, queremos imponer nuestra justicia, nuestra voluntad. Queremos que sean como yo pienso, como yo creo, y si no los vemos que actúan rápido como nosotros estamos pensando, muchas veces hasta les llegamos a tener coraje, a veces los insultamos, a veces los clarideamos. Hay algunos que hasta los llegan a correr. Y esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan de Dios. Jesús allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, dijo: y algunos hasta matarán y pensarán que ayudan a Dios.
porque algunos llegamos a crear un celo dentro de nosotros que no nos importa. Yo quiero que esas personas que llegan por primera vez entiendan rápido y no actúan rápido, entonces las matamos espiritualmente. Cuando aplicamos el mandamiento o queremos que ellos entiendan al pie de la letra, cuando Pablo dijo, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál es el plan entonces de nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra función? Así como esa red, traer personas a los pies de Cristo. ¿Quién es el que va a cambiar a las personas? Jesús, Dios. Yo no la puedo cambiar. Yo no puedo hacer que la persona sea diferente. Pero si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, voy a sembrar esa semilla en el corazón de esa persona, y esa persona, tarde o temprano, va a comprender. Tenía un hermano en la carne que desde el 1987 yo le hablaba y le hablaba y le hablaba. Duró muchos años para que él pudiera entender. Hasta el 2008 él pudo entender y llegó a los pies de Cristo. Y así muchos de nosotros, quizás algunos va a venir la memoria y va a decir, pues a mí me estuvieron hablando muchos años y yo no entendía. Hay otros que luego entendimos. Hay otros que estamos en ese proceso. Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra justicia, cuando la justicia de Dios o su voluntad es que todas las almas se salven. Justicia es su fidelidad, su amor, su bondad con toda la humanidad. Por eso allá en el Salmo capítulo 119, verso 172, el salmista decía, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos o toda tu ley es justicia. Y la justicia de Dios es perfecta. Y a nosotros nos ha llamado para que sigamos esa obra, para que sigamos esa misión que el Maestro puso en los hombros de aquellos 12 apóstoles. Ellos la continuaron, pero ellos no fueron eternos, ellos murieron y prepararon a otros. Y así se vino y hasta llegar a aquellos que a usted un día llegó, a su casa, a su hogar, hablarle de la palabra de Dios. Son estos pescadores que están aventando esa red y que le está costando trabajo, pero muchas veces nosotros no entendemos, o quizás porque no tenemos o no conocemos el trabajo, la misión de los que hacen esta obra. Y dice el verso 48 del capítulo 13 de Mateo: dice así: la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Y decíamos que a veces nos tomamos esa atribución de decir,
pues este hermano no debería de estar aquí o esta hermana no debería de estar aquí. Y a veces conocemos a una persona que tuvo una vida fea, un narcotraficante, y lo vemos entrar a la iglesia y decimos, estas personas no deberían de estar aquí. Alguien que mató y lo conocimos, esta persona no debería de estar aquí. ¿Cómo es posible de que los hermanos dejen entrar a la iglesia a este tipo de personas? Pero por esas vino Cristo, por esas murió Cristo. Y a veces se nos olvida y nosotros queremos hacer ya la separación de que nada más los que vemos que sí estamos bien. Pero hoy estamos aprendiendo que toda esta enseñanza, a través de esta parábola que Él les da a su pueblo, a sus apóstoles, para que nosotros entendamos y no caigamos en ese mismo error. Dice, o sigue diciendo en el capítulo 13:51, a pesar de que Jesús fue bien claro y les dijo a sus apóstoles, ustedes han entendido lo que yo les dije, ellos confirmaron que sí lo habían entendido. Pero miren lo que sucedió en San Lucas capítulo 9, versos 54 al 56. No había pasado mucho tiempo y sucedió esto. Lucas capítulo 9, versos, si mis hermanitos van ayudándome a poner las presentaciones, en el capítulo 9, 54 de Lucas al 56 dice así: y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y antes de continuar, ellos habían llegado a una aldea donde Jesús quería pasar. Y mandó a sus apóstoles y la gente no lo recibió. Ellos se molestaron tan feo que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma así como hizo Elías? Y no tenía mucho que ellos habían contestado que sí habían entendido lo de la parábola. Y sigue diciendo el verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y lo mismo nos sucede a muchos de nosotros. Vemos a un hermano, quizá ya hablamos una vez con él. Vemos a una hermana, quizá ya hablamos una vez, 2 veces. Y que decimos, este hermano no entiende, esta hermana no entiende. Y nos empezamos a llenar de impaciencia. Según nosotros, a nuestro juicio, estamos haciendo bien y pensamos que estamos ayudando a Dios, queriendo hacer que este hermano o esta hermana cambie. Pero los discípulos se enojaron tanto porque no lo reciben y ellos querían exterminarlos en ese momento. Pero el Señor Jesús los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Si ustedes eran antes así, ahora ya no. Porque yo no vine a perder las almas, yo vine a ganarlas. ¿Qué quiere decir para nosotros entonces? Que si no tenemos paciencia, si nosotros no practicamos el amor que el Maestro nos vino a enseñar, estamos cayendo en la misma situación de estas personas.
Dice en San Marcos, capítulo 2, Marcos capítulo 2, verso 15 y 17. Dice así: y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. O sea que ellos se sentían que estaban bien delante de Dios, y que estas personas que se sentaban con Jesús a la mesa no merecían sentarse ni siquiera acercarse al maestro. Ya en un estudio vimos quiénes eran estos publicanos y pecadores. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes eran estos publicanos? Eran judíos, pero solamente por trabajar o tener un puesto dentro del gobierno, que eran recaudadores de impuestos, para ellos era alguien que no debería ni merecía ser recibido por Jesús o aceptado por Jesús. Y los pecadores eran aquellos que habla allá en San Juan, de los que vivían o que habían pertenecido al reino del norte, que eran judíos también, pero como se habían mezclado con los de Samaria, ellos creían que toda esa gente era pecadora y que nada más ellos eran los que merecían la salvación. Dice el verso 17: y oyéndolos Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En otras palabras, les dijo: si ustedes se creen justos, ustedes no me necesitan. Ellos están enfermos y ellos necesitan de mí. Todos nosotros, los que llegamos a la iglesia, éramos como estos enfermos y aún seguimos siendo enfermos. Isaías dice que todavía nuestra llaga no ha sido curada. ¿Cuándo es que va a ser curada? ¿O va a ser completamente curada? Cuando vemos allá en Primera de Juan capítulo 3, cuando nazcamos del Espíritu, vamos a ser semejantes a los ángeles porque no vamos a pecar. Así que mientras estamos de paso, tenemos peligro, corremos peligro. Ya mirábamos a este hombre de Dios, Asaf, dice: por poco y mi pie resbala. Así que Jesús vino por cada uno de nosotros porque estábamos enfermos. Pero ya tenemos unos años en la iglesia y a veces se nos olvida y queremos actuar como estos personajes que hacían a un lado a estas personas. Jesús no quiere eso, Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros trabajemos con las almas, porque ese es nuestro trabajo. No es echarlas, es traerlas. Y si tengo que ir a evangelizar a un narcotraficante de los más feroces o terribles, y el Señor me manda, tengo que ir, porque esa es la misión que me ha sido encomendada. Si tengo que ir a predicarle a un pandillero de los más temidos, tengo que hacerlo, porque ese es el amor de Dios, atraer todas esas almas.
a un violador, a todas esas personas son las por las cuales vino a morir el Hijo de Dios. No por los que se sienten limpios, sino por los pecadores, por los enfermos. Los que conocen un poco de mi historia, pues es triste, y yo creo que Dios tuvo misericordia. Por eso es que a veces tenemos que pensar que no podemos ser igual que antes. Si el Señor tuvo misericordia de mí, yo la tengo que tener con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana. Así me haga lo que me haga. Jesús les dijo: si tu hermano pecare contra ti 7 veces, perdónale 7 veces. El apóstol Pedro dijo: ¿hasta 7 veces nada más, maestro? Él le contesta: hasta 70 veces 7. En otras palabras, todo el tiempo que tu hermano peque contra ti, perdónale. Porque tú no eres quien para juzgarlo, para condenarlo. El único que puede condenar es Dios. Nuestra labor, así como a mí me atraparon en esa red y me trajeron a los pies de Cristo, ahora es mi trabajo también, traer almas a los pies de Cristo. Sigue diciendo en Marcos, vamos a omitir unos pasajes por el tiempo, pero vamos ahí a Marcos, ahora el mismo capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Y vamos a meditar en estas personas. Si tantito fuéramos y pensáramos o actuáramos como estas personas, quizás la iglesia fuera diferente. Y si hoy tomáramos la decisión de actuar y ser así, vamos a ver un cambio, no solamente en la iglesia, sino en mí, en usted. Dice el verso 1 de Marcos, en adelante hasta el 5, dice: y entrando otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué pasó aquí? Dice que llegó Jesús a esa ciudad y estaba en una casa. Y cuando escucharon que el Hijo de Dios estaba en esa casa, ¿qué hizo la gente? Se dejó ir. Dice que ya no cabían en la casa. La casa estaba llena, escuchando la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Había un enfermo, un paralítico que no podía caminar, no se podía valer por sí mismo. Y cuando uno está en esa situación, es difícil. Uno piensa que pues se acabó todo, es inservible, ya no está de sobra en este mundo. Pero vemos aquí, dice que tenía 4 amigos. 4 amigos que no le cuestionaron. Él solamente quería ir a ese lugar, quería ir a donde estaba el maestro, y quizás esos amigos dijeron: no te preocupes, nosotros te llevamos. Pero vamos a ver lo que sucede. Dice en el verso 4: y como no podían llegar a él a causa del gentío, o sea que ya estaba lleno. Cuando ellos lo trajeron, quizás en un
¿cómo le llamamos por allá en México, mi hermano Amador? En una camilla, en unos palos a lo mejor le pusieron algo y ahí lo traían entre los cuatro. Y llegan y ven que está lleno y no pueden entrar. Quizás otros o nosotros hubiéramos dicho, bueno amigo, hasta aquí nomás te pude ayudar, ahí arréglatelas como tú puedas, porque mira, está lleno, ¿cómo vamos a entrar? Pero ¿qué hicieron estos amigos? Estos verdaderos amigos. No les importó que hubiera estado lleno. Miren lo que hicieron. Dice, descubrieron el techo de donde estaba Jesús, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea que como estaba lleno, vamos a decir, afuera está repleto de gente, ya no se puede entrar acá. Ellos dijeron, esto no nos va a impedir. Nosotros vamos a llevar a nuestro amigo paralítico con el maestro. Y se subieron al techo y le abrieron un hoyo y por ahí descolgaron. Dice el verso 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no faltó quien de los que estaban ahí que se creía justo, que se creía que pues no necesitaba de Dios. Dice el verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Esto es por lo que dijeron muchos de los que estaban ahí, y eran los fariseos, los que se creían justos, los que se creían que estaban bien delante de Dios y que no necesitaban más de Dios, porque ellos estaban bien, los demás eran pecadores. Y muchas veces caemos en esa misma situación. Pero si actuáramos como estos verdaderos amigos, ¿qué haríamos cuando un hermano, una hermana llega por primera vez? Si estamos pensando que somos esos verdaderos amigos, que somos esos hijos de Dios, que practicamos el amor, que practicamos lo que el Señor nos vino a enseñar, si nos recordamos dónde, en qué situación estábamos, en qué condición nos encontró el Señor, actuaríamos diferente. Consentiríamos al hermano que viene por primera vez, a la hermana. Trataríamos que el hermano se quede y no hacerle la vida imposible para que esa alma se vaya. Porque ya vimos que el Señor, el Maestro, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Dice Efesios capítulo 4, ya vamos a ir terminando. En Efesios capítulo 4, verso 1 y 2 dice así: dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación que con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Pero la respuesta de algunos decimos, pero ¿hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a soportar al hermano, a la hermana? A los jóvenes que no entienden. A veces decimos así, ¿verdad? Porque no entendemos cuál es nuestra misión.
Estamos perdiendo el objetivo con el cual fuimos llamados, a salvar almas, no a perderlas. Ya decíamos que Jesús dijo que muchos por su celo, por su coraje, porque creen que las cosas se deben hacer así, hasta llegan a matar. Y Jesús dijo, y piensan que ayudan a Dios. Y no es nuestra misión. Vamos a ver que cuando esa red es sacada a la orilla, y dice que los pescadores empiezan a escoger aquellos peces que son buenos para comer, aquellos peces inmundos, los van separando unos con los otros. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios. Y ya vamos a ir viendo. Así que entonces Pablo nos amonesta, nos exhorta que debemos de ser humildes y soportándonos los unos a los otros. En una de las diapositivas no tocamos los pasajes por el tiempo, pero voy a pedirle a mis hermanitos que la vuelvan a poner. Cuando en la iglesia están sucediendo estas cosas y dice que es para que se manifieste o nos manifestemos quiénes somos nosotros. Una anterior. En la iglesia es como el sembradío. Una anterior ahí, mis hermanitos, donde el Señor sembró trigo, que es la verdadera palabra de Dios, la doctrina. Pero también habemos personas que a veces por no entender o no haber entendido bien la palabra de Dios, actuamos contrario. O podemos ser también trabajadores del malo, del enemigo, que es el diablo, que manda también sus trabajadores a sacar las almas de la iglesia. Y cuando dice que los trabajadores de este hombre vieron que nació cizaña, él dijo: Señor, ¿no sembraste trigo en tu sembradío? ¿Por qué pues hay cizaña? Dice: porque vino un enemigo mío y la sembró. Dice: ¿quieres que la arranquemos? Igual que cuando aquellos discípulos dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Dijeron: ¿quieres que arranquemos? En otras palabras, en la iglesia muchas veces llegamos a pensar que este hermano pues está haciendo daño aquí en la iglesia y hay que sacarlo, o esta hermana por su comportamiento, porque no entendemos el propósito de Dios para el cual yo fui llamado. Yo no fui llamado para perder esa alma, sino para seguirla alimentando y que llegue a los pies de Cristo. O sea que no podemos tomar ese papel. El Señor es el que va a hacer eso. Dice Primera de Corintios, en su capítulo 6, verso 11, Pablo nos recuerda que así fuimos muchos de los que hoy estamos acá, de los que pertenecemos a la iglesia de Dios. Quizás fuimos unas personas muy malas para la sociedad, pero que con el paso del tiempo Dios nos fue transformando y nos seguirá transformando. Y dice capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos éramos algunos de los que estamos acá. Actuábamos mal, éramos malos, pero alguien de esos pescadores tuvo esa paciencia, tuvo ese amor, a pesar de que lo resistíamos, a pesar de a lo mejor de que los corríamos, pero tuvo esa paciencia con nosotros de seguir hablándonos de la palabra de Dios y nos trajo a la iglesia y hoy le servimos. Eso que no se nos olvide, porque si nosotros hacemos lo contrario, Jesús dijo: no juzgues, porque con la vara que mides te volverán a medir. Así que el juicio le pertenece a nuestro Dios. ¿Qué me pertenece a mí? ¿Qué le pertenece a usted? Trabajar con las almas, tener paciencia, porque tenemos que acordarnos que así éramos o así fuimos también nosotros. Dice, vamos a omitir otro pasaje y vamos a ir con el último. En nuestra lectura de Mateo 13, ahora el verso 49. Así será entonces ese día cuando, como la red es sacada a la orilla y son separados los peces buenos, los malos, los inmundos, que no se pueden comer, así será también en aquel día cuando nosotros, si practicamos la paciencia, el amor, y no cambia el hermano, no cambia la hermana, no se preocupe. Ese día cuando el Señor tenga que hacer o separar, que va a mandar a sus ángeles, Él se va a encargar de hacerlo. No es su trabajo de usted, es el trabajo de Dios. No es mi trabajo es traer almas a los pies de Cristo. Así que dice el verso 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no nos debemos de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es que no vaya a perder la paciencia, que no vaya a perder el objetivo, el blanco, el propósito por el cual Dios me llamó para su obra. Y no sea que yo vaya a ser el culpable de que una alma se vaya a perder. Que esos pescadores con tanto amor, con tanto esmero, con tanto trabajo, trajeron a los pies de Cristo. Y vamos a terminar viendo solamente la última diapositiva, mis hermanitos. Solamente voy a darle lectura al último verso y si me acompañan ustedes haciéndolo de pie. En San Mateo 13, 40 al 43. Mateo 13, 40 al 43, todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios así: de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este ciclo. Enviará el Hijo al hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Así será al final
de toda la labor de estos pescadores con esta red, que es el Evangelio eterno. En aquel día, ahorita no se deben de preocupar. Si un hermano no quiere entender, si una hermana no quiere entender, no es su trabajo llevarla a juicio, condenarla, no. Su trabajo es seguir trayendo almas a los pies de Cristo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y paz a vosotros.